Bueno, este día vamos a hablar de Josué. ¿Ya? Josué es bien conocido por ser el segundo al mando después de Moisés, ¿ya? Ser quien continuó esta travesía de los israelitas y sobre todo porque fue el que concretó esta promesa que, que tuvo un día Abraham, ¿ya? Entonces vamos a ubicarnos un poco geográfica y históricamente, ¿ya? Los israelitas habían recorrido el desierto durante 40 años, saliendo desde Egipto, dándose un montón de vueltas por el desierto hasta que llegaron a un lugar llamado Monte Nebo, que fue donde murió Moisés y donde Josué pasó a estar a cargo de todo, de guiar al pueblo. Y luego de eso cruzaron el río Jordán hasta Gilgal, ¿ya? Que era una localidad que tomaron como tienda de campaña, como que era su lugar fijo desde el cual salían a las diversas batallas que tuvieron que sortear. Entonces ahora vamos a hablar un poco acerca de cómo fue Josué, ¿ya? De quién fue Josué, más allá de todas las historias que podamos conocer, cómo reaccionó él en cada una de ellas. ¿Ya? Podemos ver que Josué fue un discípulo fiel de Moisés, ¿ya? Aprendía de él, lo acompañaba, también fue un hombre de fe, también cumplía todo lo que Dios le demandaba, tenía una fe activa, que fue algo que habló Moisés hace unas semanas atrás, que es esta fe que no es tan solo de boca, de pensamiento, sino que también implica algo, un acto de fe de parte de nosotros. También era una persona que cumplía su palabra, que mantenía siempre una buena comunicación con Dios y por sobre todo que nunca se llegó a corromper, como sí lo hizo la mayoría de los israelitas. Y también siempre estaba instando al pueblo a seguir las leyes de Dios, a acercarse a Dios, a servir a Dios. Y fue así también él como dio el buen ejemplo de servir a Dios con fervor hasta el día de su muerte. Entonces vamos a ir analizando cada uno de estos puntos. Primero Josué, como discípulo de Moisés, cumplió diversas tareas que Moisés le iba entregando. Por ejemplo, fue uno de los 12 espías, ¿ya? Uno de los designados para ir a la tierra de Canaán a ver qué tal era. También recibió un cambio de nombre, algo que quizás sale nombrado en un solo versículo, pero que igual tiene una gran importancia, ¿ya? El nombre es como nosotros nos reconoce el mundo y él tuvo este cambio. También se convirtió en comandante de los israelitas en una de las primeras batallas que tuvieron que lidiar, que fue contra los amalecitas, que predicó la hermana Susana también hace poco. Ya en esta batalla donde sabemos que el pueblo venía de un andar en el desierto, de ser esclavos, no tenían nada de preparación de soldados como sí lo tenían sus contrincantes, pero aún así fueron con toda la fe a pelear. También acompañó a Moisés cuando éste recibió las tablas de la ley, ¿ya? Y finalmente aceptó el mando, sabiendo todo lo que había sorteado Moisés en estos 40 años, cómo se había comportado el pueblo. Él aceptó este cargo y siguió con esta conquista. ¿Ya? Aquí vale destacar que Moisés siempre le habló de que no tuviera miedo, de que se esforzara, que se animara. ¿Ya? El famoso versículo que aparece en Josué 1:9, esfuérzate y sé valiente. ¿Ya? Y de esta manera Josué fue lleno del espíritu de sabiduría y el pueblo comenzó a seguirle. También fue un hombre de fe. Esto lo podemos ver cuando le tocó la tarea de ser uno de estos 2 espías. Solo él y Caleb fueron capaces de ver lo bueno que era esta nueva tierra y también de creer con fe de que ellos podían llegar a conquistarla, sin importar lo fuerte que se vieran las personas que ahí vivían o quizás las grandes los soldados, las grandes murallas, nada de eso fue impedimento para que ellos creyeran de que en verdad podían conquistar esa tierra. Y de esta manera Jehová premió esta fe, permitiéndole solo a ellos 2, entre muchísimas personas, que ellos pudieran cruzar el río Jordán y llegar finalmente a esta tierra prometida. También podemos ver en diversas historias que él cumplía a cabalidad todo lo que Dios le mandaba, como fue el hecho de la recolección de 12 piedras del río Jordán.
Ya ellos cuando cruzaron el Jordán, Dios les pidió que recogieran 12 piedras, una persona de cada representante de cada tribu, y no de cualquier lugar del río, sino que tenían que ir al centro donde se habían colocado los sacerdotes con el arca del pacto para sacar estas 12 piedras y luego crear un monumento. También se pudo ver esto que Josué cumplía con la palabra de Dios cuando se encargó de circuncidar a todos los varones que habían nacido a lo largo de la travesía por el desierto y que iban a luchar prontamente. Nosotros sabemos que la circuncisión deja a una persona convaleciente, ¿ya? Deja a una persona débil por muchos días, y a él eso no le importó, sino que él quería cumplir con la ley de Dios, circuncidar, y de esta manera también espiritualmente quitar este pecado y este oprobio de Egipto, ¿ya? Todo esto ocurrió en la ciudad de Gilgal, que era su campamento, al otro lado del Jordán, y que Gilgal significa justamente he quitado, que representa lo que se realizó en ese lugar, que fue quitar el oprobio de Egipto. También se encargó de que se celebrara la Pascua. ¿Ya? En esta Pascua recordaban la redención, que también hablamos hace unas semanas acerca de la redención que tenemos nosotros, de esta salvación, ¿ya? Pero también ellos fueron redimidos de todo lo que vivieron en Egipto, ¿ya? Dios tuvo misericordia de ellos y los sacó de ahí, y por eso ellos celebraban esta Pascua. Aparte, esta Pascua tuvo un significado muy especial porque fue la última que celebraron con maná. Al otro día ya el maná cesó, dejó de caer y ellos comenzaron a alimentarse de los productos de la tierra, porque ya estaban en la tierra prometida, en su tierra. Y por último, podemos ver que cuando ya se culminó todo este periodo de conquista, Josué se encargó de distribuir las tribus tal cual lo había pedido Dios y había escrito Moisés. También vemos la fe activa. ¿Ya? En cuanto Josué recibe su cargo, él comienza de inmediato con los preparativos de la conquista. Él no duda, él no piensa cómo voy a hacer las cosas, él va como directamente a comenzar todo este periodo de conquista, sin cuestionarse si va a ser capaz, si no, quizás como lo hizo Moisés en su momento. También al cruzar el río Jordán fue un gran acto de fe, porque era un río que estaba como un poco subido su marea por la época del año en la que se encontraban, y los sacerdotes tenían que ir primero, tenían que dar ese paso de fe, como empezar a entrar al agua, y ahí recién el río comenzó a quedarse quieto por un lado y a formar esta pared para que ellos pudieran cruzar por tierra seca. También la conquista de Jericó fue un gran acto de fe, porque no fue una batalla común y corriente, fue algo que para algunos pudo haberse visto como una tontería. Mire que por dar vueltas y dar vueltas vamos a lograr derrotarlo. Si se veía un pueblo con unas paredes enormes, ya súper fuertes. Entonces, eso también fue un acto de fe, el que él guiara a este pueblo, y no un día, sino que 7 días seguidos, a hacer estas rondas para finalmente cumplir con lo que Dios le había prometido, que era que Jericó iba a caer. También, dentro de una de las batallas que tuvo que lidiar, que fue una de las más relevantes porque tuvieron que luchar con 5 reinos en un mismo día, ya él se dio cuenta que pese a que iban ganando la batalla porque Dios estaba con ellos, no iban a alcanzar a terminar la batalla antes de que se acabara el día. Y fue en ese momento cuando en medio de la batalla oró al Señor y le pidió que se detuviera el sol. Eso también demuestra un acto de fe por parte de él, algo que para nosotros también es imposible decirle al sol que pare, que el día se detenga, pero él en su momento lo hizo, y Dios lo respondió también y hizo lo que él le pedía. Y fue así como con esta fe él logró conquistar parte de la tierra prometida. No logró conquistarlo todo porque murió a los 110 años, no alcanzó, pero dentro de toda su vida él siempre se dedicó a guiar estas batallas y siempre con Dios por delante, siempre con fe, de que Dios los iba a acompañar y les iba a dar la victoria. También era una persona que cumplía su palabra, ¿ya? Como por ejemplo con Rahab. Rahab fue una mujer que fue de fe, porque ella, pese a que pertenecía al pueblo de Jericó, creyó en Dios, y creyó en Dios como el Todopoderoso y como el único Dios.
y de esa manera ayudó a 2 espías que habían ido a Jericó, los protegió, les permitió poder salir sin que nada les sucediera. Pero a cambio le pidió que ella y su casa, su familia, se mantuvieran a salvo. Y fue así como Josué se encargó de que ellos justamente se mantuvieran a salvo y pudieran ir con ellos y no fueran destruidos como el resto de Jericó. Y aquí hay un punto importante a considerar, que así como Josué se transformó en cierta manera un salvador para Rahab, se convirtió también en un juez para el resto de Jericó que se terminó destruido. De esta misma manera Jesús se convierte en nuestro Salvador, en el Salvador de los que confiamos en Él, pero también es un juez para todos quienes lo rechazan. Otro hecho en el que se vio que Josué cumplía su palabra fue con lo sucedido con los Gabaonitas, en Josué 9. Ya los Gabaonitas eran un pueblo, parte de los que tenían que destruir en esta conquista de Canaán, pero ellos, como vieron lo que pasó en Jericó y vieron lo que pasó también con otro reino, que también fue destruido completamente, decidieron engañarlos. Decidieron ir y hacerse pasar porque eran prácticamente gente pobre que venía de muy lejos y que pedían que no fueran destruidos por los israelitas. Como eran de lejos, Josué aceptó y les dijo, ya, está bien, no les haremos daño. Se comprometió con eso. Pero luego se dio cuenta de que había sido engañado, de que realmente ellos no eran para nada pobres, que tenían un gran ejército, que eran una gran ciudad y que estaban justamente dentro del territorio que tenían que conquistar. Y fue por eso que como ya se había comprometido a no dañarlos, no los dañó, pero sí les impuso un castigo, que era recoger leña y buscar agua para el pueblo y para el altar de Jehová. También, luego de que sucediera esto, como crearon esta alianza, otros reinos se pusieron en contra de los gabaonitas y fueron a atacarlos. ¿Ya? 5 reinos distintos. Y fue ahí cuando Josué con los israelitas defendieron a los gabaonitas. También Josué fue una persona que mantuvo una buena comunicación con Dios en todo momento. ¿Ya? Antes de cada batalla, él siempre conversaba con el Señor. El Señor le decía que no tuviera miedo, que no se acobardara, y también le hablaba de que él iba a entregar a cada una de estas ciudades en sus manos. Durante la batalla también se mantenían comunicados, ¿ya? Como les contaba antes, en esta batalla contra los 5 reinos, él en medio de esta batalla oró y pidió que el sol se detuviera, le pidió a Dios que obrara, y en medio de toda una lucha. Y también otro hecho súper relevante fue que al perder una batalla, él también se acercó al Señor, también habló con él, quizás frustrado, en tono de reclamo, que fue cuando perdieron en Jai, una de las segundas ciudades que atacaron, y él se cuestionaba, ¿por qué? ¿Por qué si tú dijiste que ibas a estar con nosotros? ¿Por qué nos pediste que cruzáramos el Jordán para ahora salir arrancando de los amorreos? Que mejor se hubiesen quedado al otro lado del río. Ahí se notaba alta frustración y que él tenía una fe de que lo iban a lograr porque Dios estaba con ellos, pero parecía que Dios los hubiera abandonado. Luego se enteró de que había algo que había causado esto. Y aquí lo vamos a ver, ¿ya? Josué fue una persona que no se corrompía, como como lo hicieron en el desierto todos los israelitas. ¿Ya? Él siempre se encargaba de ir transmitiendo todas las instrucciones que Dios le daba tal cual al pueblo, como por ejemplo el que no tenían que tomar parte del tesoro de Jehová, ya que era todo el oro, la plata, el bronce y el hierro que sacaran de estas tierras conquistadas. Pero hubo un israelita, Acán, que no escuchó esto, cayó en tentación y se quedó con parte del tesoro. Y fue por eso que Israel cayó en desgracia y perdió en la batalla de Gai. ¿Ya? Y fue ahí cuando Josué oró, se comunicó con el Señor y le dijo que por qué había pasado esto, que Dios le dijo que alguien había incumplido parte del pacto. Y si se incumplía parte del pacto, Dios dejaba de estar con ellos, de cierta manera. Entonces, Josué hizo como esta búsqueda, llegó a Acán, Acán reconoció su pecado, les mostró el tesoro, lo devolvió, pero como castigo tuvieron que ser apedreados, tanto él como su familia, en un valle que se llama Cor, que significa desgracia, y que fue justamente la desgracia que cayó Acán y que por culpa de él también había caído Israel al perder la batalla. También vemos
a lo largo de todas las batallas que Josué se encargaba de siempre darle ánimo a sus hombres, pero no con palabras de él, como lo hacen en la batalla cualquier tipo de soldado, sino que él siempre les hablaba con palabra del Señor, como cuando les dijo que se acercaran y pisaran el cuello a los reyes, porque el Señor iba a hacer eso con todos aquellos a quienes enfrentara. También Josué se encargaba de exhortar constantemente al pueblo, de predicarles, de recordarles las leyes de Moisés. Fue así como luego de la victoria de Jai, que fue esto que primero habían perdido y luego de que Acán reconociera su pecado y fuera destruido, lograron vencer esta batalla. Luego de eso él generó un altar en el monte Ebal, y luego de generar el altar también leyó la ley de Moisés, con lo bueno y lo malo, bendiciones y maldiciones, y se encargó de que todos, hasta los niños, los inmigrantes, escucharan la palabra del Señor. Y también en su despedida, cuando ya estaba pronto a morir, también volvió a darles un gran sermón acerca de todo lo que había sido la conquista, que tenía que continuar, acerca de la importancia de guardar los mandamientos, de guardar el pacto, porque esa era la única forma de que las promesas de Dios se cumplieran, de que Dios estuviera con ellos, y también de evitar calamidades. Y fue así como Josué, hasta el fin de su vida, sirvió con fervor al Señor, tanto así que se encargó de que Israel renovara el pacto con Dios en la localidad de Siquem. ¿Ya? Ahí les transmitió toda la historia que había tenido Israel, desde la promesa que fue hecha a Abraham hasta la conquista reciente de la tierra de Canaán. ¿Ya? Y es ahí donde él dice este famoso versículo: ustedes pueden servir a los dioses que quieran, pero yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Ya? Él les daba la chance de que ellos sirvieran a quien quisieran, pero que él iba a servir al Señor. Y luego de eso tuvo una conversación con los israelitas donde ellos se comprometieron a servir a Jehová, dijeron que no les fallaría. Y él nuevamente les entregó los estatutos y las leyes de Moisés, y también dejó una piedra como monumento de conmemoración de que esta piedra había sido testigo de esa promesa. ¿Ya? Y fue así como se concretó este nuevo pacto en Siquem. Entonces, hemos visto dentro de esto que también él tuvo un cambio de nombre, ¿ya? Por eso lo dejé como un bonus track. ¿Qué significaba este cambio de nombre que tuvo de Oseas a Josué? Oseas significaba el que hace salvación, pero Josué se le agrega una pequeña comilla a ese nombre y cambia totalmente y significa Jehová es el que hace salvación. Entonces, con este cambio de nombre que sucede en el comienzo de la historia de Josué, se queda claro que él no iba a luchar más con sus propias fuerzas, sino que su destino completo iba a ser guiado por Dios. Entonces, ¿qué podemos concluir con todas estas formas de ser que nos demostró Josué y que quedó escrito en la Biblia? Sabemos que Dios va delante de nosotros, ¿ya? Va siempre ahí, adelante. Y también la importancia de cumplir sus preceptos, porque solo cumpliendo lo que Él demanda de nosotros, Él nos va a dar la victoria. También la importancia de tener una fe activa, ¿ya? Una fe que vaya acompañada de ciertos actos de fe. También la importancia de instar y de predicar a otros a seguir al Señor, ¿ya? Partiendo por nuestras propias familias. También mantenernos firmes en nuestra creencia a lo largo de la vida, aunque veamos que el resto se corrompa, aunque veamos que el resto quizás se aleje, nosotros mantenernos firmes. También mantener una comunicación con Dios, tanto en los buenos como en los malos momentos. Y por último también cumplir nuestra palabra y ser cautelosos con los que prometemos. ¿Ya? Si uno lee el libro de Josué, va a aprender muchísimas más lecciones. ¿Ya? Es un libro que, pese a hablar de conquista, tiene muchas historias que nos van dejando diferentes cosas. Así que los insto también a poder indagar más y leer más acerca de estas historias. Y los dejo con un versículo. Ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas.